Crece 2023, cruzando fronteras. Bienvenidos, bienvenidas al día 14 de nuestra campaña Crece 2023, cruzando fronteras. Seguimos analizando las diferentes implicaciones de ser testigos de Cristo. Hemos hablado de varios aspectos de lo que significa dar testimonio del Señor Jesús, y hoy quiero compartirte un aspecto que es muy interesante, desafiante y maravilloso. Fíjate que una forma efectiva y genuina de dar testimonio de Jesús y del reino que Él vino a establecer es demostrando el poder naturalmente sobrenatural de Dios. Es un hecho en los evangelios que el Señor Jesús no solo verbalizó el evangelio, sino que lo demostró de muchas maneras. Cada palabra que declaraba era confirmada con señales y milagros que mostraban que no se trataba de una mera filosofía, sino de un mensaje del mismo Dios. Los apóstoles siguieron este mismo patrón. El libro de los Hechos muestra muchas ocasiones en las que la predicación era seguida de milagros y señales sobrenaturales. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos 15, 18 al 19, «No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los no judíos lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios». Como dijimos, esto no es otra cosa que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y de eso se trata, ser testigos, llamados a ser sus testigos haciendo lo mismo que Él hizo y de la forma en que Él lo hizo. En Juan 14, 12, Jesús le dice a los discípulos algo muy interesante, pon atención. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Así que no solo tenemos la comisión o encargo del Señor Jesús, tenemos también su autoridad y su pleno respaldo para hacer lo mismo que Él hizo. Habrá ocasiones en que simplemente vas a escuchar la voz del Espíritu Santo guiándote respecto a la persona con la que estás. Recuerda que es su misión. El Espíritu es el gran protagonista cuando queremos extender el reino. ¿Cómo puede el Espíritu moverse a través de ti? De la misma manera en que lo hizo a través de Jesús. Y estos días vamos a estar viendo algunas de esas maneras en que el Espíritu Santo se movió a través de Jesús para extender el reino. Y hoy quiero compartirte la primera. ¿Cómo puede el Espíritu Santo moverse a través de ti? A través de una palabra de conocimiento. El Espíritu Santo te puede hablar algo respecto a la persona con la que estás, algo que no podrías saber por medios naturales. Puede ser un dolor, una situación difícil, un pensamiento que ata a la persona espiritualmente, algo que la aflige, que aflige su corazón, o simplemente algo muy personal. Esta es una muestra tangible del amor y del poder de Dios, y es maravilloso. Bueno, Jesús hizo esto. En Juan capítulo 1, versículos 47 al 49 leemos, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, «Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», preguntó Natanael. Jesús respondió, «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. Otro ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 4, en el famoso episodio de Jesús y la mujer samaritana. En medio de esta conversación, en el versículo 13, Jesús le dice, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor», dijo la mujer, «dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió ella. Jesús le dijo,
Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Estos son 2 ejemplos de cómo el Espíritu Santo puede mostrarnos lo profundo del corazón de quienes no lo conocen. Cuando lo piensas, es una tremenda manera de ser instrumentos del amor de Dios, de una manifestación directa de su amor y su poder. Para terminar, déjame responder 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios para tener una palabra de conocimiento? Tal vez te estás preguntando eso, ¿no? Estás diciendo, pastor, fantástico en la vida de Jesús, pero ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Bueno, primero debes saber que recibir una palabra de conocimiento no es privativo de algunas personas. Si bien puede haber algunos con un marcado don profético, cada hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu dentro de ti. Por lo tanto, cada hijo, cada hija de Dios puede oír al Espíritu Santo. Lo básico es entrenarnos en la presencia de Dios. Por eso es que al hablar de ser testigos hemos hecho tanto énfasis en la oración. Tú no vas a representar a una iglesia, a una denominación o a una fórmula evangelística. Tú estás representando, cuando das testimonio, a una persona. Y para eso debes conocer y aprender a escuchar a esa persona. Ora, aprende a escuchar a Dios. Ese es un lindo desafío. Otra forma de aprender a escuchar a Dios es entrenándote. Esto es como un músculo que tienes que desarrollar, o es como aprender a hablar un idioma nuevo. Necesitas práctica. Cada cierto tiempo organizamos talleres de evangelismo en ICLAM, en donde entrenamos la habilidad de escuchar al Espíritu Santo. Y créeme, es asombroso experimentar su voz de una manera real y práctica. Él nos habla a través de una imagen en nuestra mente que fue creada por Dios. Él pone una imagen y esa imagen tiene que ver con lo que pasa con la otra persona. Él nos habla a través de imágenes en movimiento, algo así como una película. Él en tu mente pone una escena que tiene que ver con la persona a la que le estás dando testimonio. El Espíritu también nos habla a través de una convicción. Es como una certeza que se nos viene a la mente. Él nos habla a través de una emoción. Podemos repentinamente sentir una pena profunda, una sensación de culpa o abandono, etc. Es el Espíritu Santo que nos hace sentir lo que la otra persona está sintiendo. Todo esto lo podemos ir desarrollando, entrenando por medio de la práctica. La mente normalmente se va a resistir, nuestros prejuicios, nuestra vergüenza, en fin, el miedo. Por eso necesitamos la práctica. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de la oración, y por eso es clave la oración a la hora de extender el reino, y por medio del entrenamiento. La segunda pregunta es, ¿cómo debo compartir una palabra de conocimiento? Una parte de dar testimonio del poder sobrenatural de Dios es aprender a escuchar su voz. La otra parte es aprender a compartir lo que hemos recibido. Tenemos que cuidarnos de dar una impresión de juicio o de condenación. Todo lo que el Espíritu nos comparte es una muestra de su amor. Así que debemos reflejar ese amor cuando entreguemos una palabra. En segundo lugar, debemos ser naturalmente sobrenaturales. No es necesario tomar una pose extraña o cambiar la voz, nada de eso. Compartir el corazón de Dios debe ser algo natural y auténtico. En los siguientes días vamos a hablar de otras maneras en que Dios puede usarte con señales y milagros que confirmen tu testimonio, tal y como lo hizo Jesús y los apóstoles. ¿Te gustaría experimentar el fluir de Dios en tu labor de dar testimonio de Jesús? Puedes hacerlo. Atrévete a dar el paso. Cruza tu frontera. Dios está a tu lado y quiere que seas un instrumento de su amor y su poder.